en esta intempestiva tarde. Bienvenidos también a nuestros seguidores online, que hoy me imagino que serán más numerosos de la cuenta. Bueno, muchas gracias a nuestra ponente que ahora presentaremos y muchas gracias a todos, recordándoles que hoy es la penúltima de las sesiones, la última antes de la clausura, que será el próximo jueves, en este caso en el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial. Bueno, hemos hablado de la historia, de la identidad y de la cultura desde el punto de vista del arte, del cine, desde varias perspectivas, y hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de las artes escénicas con una de las personas más cualificadas para hacerlo, que es María Pilar Mas, técnica de cultura del Ayuntamiento de Utebo, zaragozana, del año 66. Se puede decir que es joven y se conserva muy bien. Bueno, gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado como técnica de cultura del Ayuntamiento de Utebo. Es una persona muy reconocida en el ámbito aragonés por su dinamismo y su compromiso con la cultura, por su apuesta por las artes escénicas. También es socia fundadora y actual secretaria de Procura, profesionales de la cultura en Aragón, miembro de muchas otras entidades socioculturales, y este reconocimiento general por muchos de aquí presentes compartido se ve o se constata en los dos últimos reconocimientos a los que quiero hacer referencia antes de darle la palabra. Por un lado, en el año 22 recibió el premio Ares, Aragón Escena, en la 13ª Gala del Teatro Aragonés, premio Ares a la gestión cultural, literalmente por su dilatada trayectoria profesional y su incansable trabajo en pos de universalizar la cultura y acercarla a toda la población. Y el año pasado, el año 23, recibió el premio Javier Brun de Huesca, que recuerda con su nombre a este que fuera gestor cultural de Huesca, un colega suyo y exdirector del Centro Dramático de Aragón. También un reconocimiento al compromiso con la cultura y su difusión. Ya habéis visto que ha empezado muy proactiva aquí con este reparto de tarjetas que nos ha dejado ya aquí con la incertidumbre en la mente. Pues eso, con vosotros, con todos ustedes y con todos ustedes, seguidores online, María Pilar Mas, para hablarnos de la cultura en Aragón hoy y específicamente de las artes escénicas. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceremos a todos y a todas el estar aquí en una tarde tan lluviosa y agradecer la invitación. No soy docente, tampoco soy una pensadora ni una persona que me dedique específicamente a la investigación, pero creo que estas ocasiones, estas oportunidades nos ayudan a hacer un alto en el camino y pensar un poco. A las personas que estamos, digamos, siempre al pie del cañón y yendo de aquí para allá y haciendo muchas cosas, a veces nos falta ese punto de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿No? Y bueno, para mí el agradecimiento por esta oportunidad de reflexionar y de transmitir, de intentar transmitiros. Bueno, definición y unas pequeñas pinceladas sobre las artes escénicas. Las artes escénicas están muy cerca de nosotros, nos rodean. Están en el aire, ¿vale? Como el amor. Un poquito, aquí hago una primera reflexión, un poquito más cerca de las personas que vivimos en una capital y un poquito más lejos de las personas que viven, por ejemplo, en el medio rural. Vosotras acabáis de vivir unas fiestas patronales en las que ha habido multitud de oportunidades de ver artes escénicas, en sala, en calle. Una persona de un pequeño pueblo aragonés no tiene estas oportunidades. Hablaremos de eso, del derecho al acceso, del derecho a la participación, porque no quiero que sea un simple manejar datos, sino que quiero que la ponencia esté viva, que vosotros le deis vida y que hablemos, ¿vale? Que hablemos, no solamente hable yo, aunque en la primera parte sí que hablaré básicamente yo, pero también luego que opinemos, porque creo que de esto podemos opinar todas y todos. Es decir, aquí todos habéis visto cosas, todos sabéis de artes escénicas y algunas personas igual de algunos aspectos saben mucho más que yo, posiblemente. Bueno, ¿qué son las artes escénicas? Pues son una forma de expresión artística que se lleva a cabo mediante la actuación en vivo.
Es decir, no es necesario un escenario, pero sí que se caracterizan por esa inmediatez. Engloba a una gran variedad de artes, de formas de arte, como pueden ser el teatro, la danza, la ópera, el circo, la performance, entre otras. Hoy en día las fronteras entre unas y otras son muy tenues. Es decir, podemos ver circo-danza, o podemos ver danza-teatro, o podemos ver una obra de teatro en la que hay música en directo, por supuesto la ópera que todo lo engloba y lo ha englobado siempre, ¿no? Pero digamos que esas fronteras están bastante diluidas, las fronteras entre unas disciplinas de artes escénicas y otras. ¿Qué es lo más representativo? Que el artista utiliza su cuerpo y su voz como herramienta para transmitir un mensaje al público. Cada actuación de artes escénicas es una experiencia única que nunca se va a replicar. En eso se diferencia de otras artes igualmente interesantes y maravillosas, como puede ser el cine, que podemos ver 1000 veces la misma película, pero no vamos a ver 2 veces la misma actuación musical. Porque un día el batería va a estar genial, otro día va a estar estupendo el bajo, otro día el cantante va a estar un poquito afónico. Nunca veremos lo mismo. Y es más, lo que vea yo no lo vas a ver tú, ¿vale? Esto es muy interesante y para mí es uno de los principales valores de las artes escénicas, que cuando asistimos a algo es algo único e irrepetible para nosotros y para los demás. Bueno, además de ser una poderosa forma de entretenimiento, y eso no lo debemos obviar, las artes escénicas pueden ser una gran herramienta para la reflexión social y política. Esto también para mí es muy importante. Una actuación en vivo crea un diálogo con el espectador y puede llevarnos a una reflexión más profunda sobre temas relevantes para la sociedad. Y aquí vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? La reflexión social y política, vamos a hablar un poquito de la censura franquista, ¿vale? Un tema que ahora nos parece divertido, pero que no lo era. En esos momentos no había televisión, pero sí que había cine y sí que había teatro, ¿vale? Y otras formas de artes en vivo. ¿Qué es lo que más se censuraba? Evidentemente el cine y evidentemente el teatro. ¿Por qué? Bueno, pues porque había unas personas que visionaban las obras o leían previamente los libretos y consideraban que era lo que podía llevar a esa reflexión social y política inadecuada y que era lo que podía pasar. Y se daban casos muy curiosos, os voy a contar uno que es para mí especialmente curioso. Jardiel Poncela, que nos parece hoy en día un autor de entretenimiento, divertido, ligero, ¿vale? Se le prohibieron totalmente 3 de sus obras. Las 5 advertencias de Satanás, Usted tiene ojos de mujer fatal y Madre, el drama padre. ¿Por qué? Decimos un autor humorístico que ahora te parece bastante inocente. Bueno, pues porque él tenía una visión un tanto cínica de algunos temas, fundamentalmente de la pareja, del matrimonio y de la familia. Sus familias eran muy divertidas, pero un poco alocadas y distorsionadas. A los ojos de los censores esto era inadmisible, puesto que te podía ayudar o te podía invitar a reflexionar sobre tu propia familia y sobre las distorsiones en tu pareja, y bueno, pues esto no era admisible. En cambio, tenemos una obra de teatro que es Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, que es una obra con una carga política y social brutal, es maravillosa, y que curiosamente pasó la censura. Es decir, los censores no supieron leer entre líneas, como el público sí, sobre que lo que simbolizaba esta escalera y estos personajes atrapados en unas vidas de las que no podían salir. Entonces, para ellos era una comedia burguesa, pero no burguesa divertida, sino burguesa dramática. No captaron realmente la sutileza. Otras obras de Buero Vallejo se habían prohibido, pero Historia de una escalera, que a nuestros ojos hoy en día es una de las más potentes, pasó la censura y se estrenó en los años 50 con bastante éxito, por cierto. Bueno, este impacto de las artes escénicas en la sociedad, y no me estoy metiendo todavía con Aragón, estoy hablando en general, ¿vale?, es significativo y profundo. Las artes escénicas tienen el poder de inspirarnos, de entretenernos
pero a veces también de educarnos, ¿no? Y pueden abordar, como hemos dicho, temas sociales y políticos importantes. Y esto, curiosamente, la pueden hacer todas las artes escénicas, no únicamente el teatro, que es el que tiene texto, sino que todas las disciplinas pueden hablar de temas realmente importantes y trascendentes. No siempre lo hacen, no todas lo hacen, pero a veces sucede. La danza y la música pueden, además, transmitir emociones y sentimientos que son difíciles de expresar con palabras. Por ejemplo, un tema como puede ser el exilio, ¿vale? El exilio, estaba pensando en canciones sobre el exilio, en danza sobre el exilio, en performance sobre el exilio. Música, por ejemplo, un superclásico, el Va Pensiero de Verdi, del Nabucco de Verdi, ¿vale? En la cual los cautivos judíos se lamentan de su suerte en tierra extranjera, ¿vale? Curiosamente, Boney M, muchísimos años más tarde, lo canta en sus Rivers of Babylon, que es el Va Pensiero traducido al inglés y cantado con otro ritmo y otra marcha. Una reflexión realmente sobre el exilio. Teatro. He pensado, no sé si la habéis visto alguno, una obra de teatro aragonés que se titula Ligeros de equipaje, es de Producciones Viridiana, y es una obra sobre dos personas, dos republicanos españoles que por diferentes circunstancias tienen que exiliarse. Y en cuanto a danza, me ha venido a la cabeza una obra muy bonita que vi de un grupo que se llama Maduixa. No son aragoneses, hacen danza sobre zancos, pero danza sobre zancos, unos zancos de 5 metros. O sea, es realmente increíble ver a unas personas bailar sobre zancos. Una de sus últimas obras no tenía ninguna palabra, solamente tenía la música y la acción física, ¿vale? ¿Qué salían? Pues salían unas mujeres que iban en zancos, iban vestidas todas de gris, llevaban capuchas y llevaban fardos a los hombros. En su movimiento, sobre esos zancos enormes, se caían, se levantaban 1000 veces a lo largo de la representación. Y veías unas luces que las iluminaban, veías que cambiaban de rumbo, que huían hacia un lado, que huían hacia otro. Realmente no hacía falta que nos contasen lo que estábamos viendo, porque todos lo entendimos perfectamente y todos salimos muy impactados de esa reflexión sin palabras, solamente con movimiento que nos transmitía lo que sienten unas mujeres que están huyendo, unas mujeres refugiadas que van de un sitio a otro y que nunca encuentran dónde llegar. Bueno, cambiando de tercio, hemos hablado un poco brevemente del impacto social y del impacto político que las artes escénicas pueden tener. Incluso las que no quieren transmitir un mensaje acaban transmitiendo un mensaje, porque el no querer transmitir un mensaje también es un mensaje. Ahí lo dejo. Las artes escénicas también tienen un impacto económico. Es un sector económico no muy potente. A nivel español, vale, porque están las grandes corporaciones mediáticas que también se consideran industrias culturales, ¿vale? Pero si nos retrotraemos o si nos centramos solamente en lo que son las artes escénicas y en lo que son las artes escénicas en Aragón, su impacto económico es pequeño. Durante una temporada, durante los años 90, estuvo como muy de moda el defender que éramos un sector económico, y no hacíamos más que repetirlo hasta la saciedad, ¿no? Como si eso nos diese, no sé, como más importancia, ¿no? Vale, está el sector de la automoción, pero también está el del teatro. Bien, sí, es cierto, es cierto. Crea empleo, es cierto. ¿Es factor de desarrollo? Puede ser factor de desarrollo. Puede ser una forma de vida, para muchas personas lo es. ¿Puede ser un negocio? Puede serlo, ¿por qué no? Un negocio legítimo, ¿vale? Pero que este impacto económico que existe, y tenemos casos muy claros, por ejemplo, pongo hace poco el Vive Latino aquí en Zaragoza, ¿no? Evidentemente ha tenido un gran impacto económico. Es decir, la venta de entradas, la venta de merchandising, la venta de discos, todo lo que un evento de estas características genera un impacto económico. Pero no nos olvidemos que, ante todo y sobre todo, la cultura es un derecho. Y esto
no tenemos que defender que la cultura es importante porque produce un impacto económico. Vale, sí es importante porque produce un impacto económico, pero es que fundamentalmente es un derecho de la ciudadanía. Entonces, que los árboles no nos impidan, que el bosque no nos impida ver los árboles o que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y otro aspecto importante, siguiendo con lo general, es que las artes escénicas tienen una gran capacidad para fomentar la inclusión e incluir la diversidad. Volveríamos un poco al tema social y político. Las obras de teatro, la música y la danza pueden representar a personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas, ser una plataforma para que las minorías étnicas se expresen. Tenemos el caso clarísimo del flamenco, ¿vale? Y también para poner de manifiesto las divergencias de género, sexuales y que las personas con diferentes tendencias puedan ser vistas y reconocidas. Y en esto las artes escénicas tienen un gran valor. También pueden ser una herramienta, pueden ser un fin en sí mismo, es decir, yo voy a ver un espectáculo porque me gusta, pero pueden ser una herramienta muy útil, por ejemplo, en el medio educativo. Hay algunas compañías aragonesas que practican teatro foro o teatro del oprimido, que son una posibilidad de ver una breve pieza de teatro y luego tú opinar, cambiar cosas, porque de alguna manera esta pieza te está haciendo ver cosas que pasan en tu vida y te ayudaría luego a cambiar estas cosas. Hay dos compañías muy interesantes, vienen de otra compañía que se llamaba Imaquinaria, que igual la conocéis, que se llaman El Mar del Norte y Zonas Comunes. Pues El Mar del Norte, por ejemplo, tiene una obra sobre acoso escolar que la puede hacer en este espacio y que luego los niños y las niñas que le están viendo pueden cambiar las cosas. Pueden decir, no, es que la amiga ha hecho esto, pero la amiga tenía que haber... ¿Quieres salir tú y hacer de amiga? Vale, repetimos la escena y haces tú de amiga. Y, por ejemplo, Zonas Comunes tiene también una obra muy bonita sobre el suicidio juvenil, en el que también no solamente ellos son actores, sino que invitan al público a introducir cambios en la historia que cuentan para ver cómo se podría evitar o se podría ayudar al personaje a evitar esta situación, ¿vale? De alguna manera, las artes escénicas como medio, como fin en sí mismo, pero también como medio para conseguir cambiar otras realidades. Bueno, como hablo mucho, me voy a echar un traguito de agua. ¿Esta es mía? Esta, bueno, gracias. Y empezaremos con las tarjetas, ¿eh? ¿Cuáles son los objetivos que quiero plantearos? Pues acercarnos un poco a cómo está hoy en día las artes escénicas en Aragón. Fundamentalmente el teatro, la música, la danza y el circo. Ya os digo que de algunas cosas vais a saber alguno de vosotros más que yo. Analizar un poco nuestros conocimientos al respecto, que seguro que son más de los que nos pensamos. Y superar, al menos mentalmente, la barrera del zaragocentrismo, ¿vale? Es verdad que en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que la mitad de la población vive en Zaragoza y en su periferia, es muy difícil pues, superar esto, pero sí que lo vamos a intentar, porque vamos a hablar de Huesca, vamos a hablar de Teruel y vamos a hablar de las provincias, a ver qué sabemos, que seguro que sabemos más de lo que parecen. Bueno, lo primero que voy a plantear son los diferentes estadios de la profesionalización o las diferentes formas de participar como actor, como actriz, como cantante en el mundo cultural. A ver, la primera pregunta, solamente levantad la tarjeta blanca, los que formáis parte de algún grupo de teatro o habéis formado parte de un grupo de teatro amateur, de una coral, una banda de música, un grupo folclórico, o vais a alguna clase de actividades de este tipo. ¿Vais a clase de teatro, a clase de canto? ¿Alguna tarjeta blanca? Bastantes, como decimos, bastantes más personas de las que nos pensamos. Estáis participando en las artes escénicas o habéis participado como mundo amateur. Igual hay también algún profesional, ¿eh? Las artes escénicas como pasión o como afición. Es necesario
es útil, es un derecho que estamos ejerciendo, el derecho a participar en la vida cultural de nuestro entorno. Practicamos, pero a veces sí que es cierto que nos quedamos, y yo la primera, solo en la práctica, y no pasamos a lo siguiente, que sería lo interesante, que sería de la práctica a la participación. Es decir, no solamente me apunto y voy, sino que también intento invitar a más gente, intento exigir un poco más a las administraciones, intentamos, no sé, que las cosas, o sea, no solamente somos alumnos o alumnas, sino que además vamos a intentar que más gente se beneficie, que esto revierta, que se extienda, que de alguna forma, pues fundamentalmente las administraciones se tomen más interés en que todo el mundo pueda acceder a esto, ¿vale? Podría ser el estadio de la participación, pero bueno, la práctica ya está muy bien. Ejemplos, pues bandas de música, grupos de pop rock, grupos de teatro amateur, el mundo de la jota y del folclore, las escuelas de circo. Aquí está la Escuela de Circo Social en Zaragoza, que funciona maravillosamente y que lleva la disciplina del circo a centros cívicos y de la que muchos jóvenes y niños de Zaragoza se están beneficiando. Proyectos similares como pueden ser el ITEC de Huesca, en la Escuela de Artes Escénicas de Huesca, y hasta tal punto es importante que hay federaciones y asociaciones de corales, o, por ejemplo, FAETEA, que no sé si lo conocéis, que es la Federación Aragonesa de Teatro Amateur, que es una federación que une a diferentes grupos de teatro amateur y que todos los años celebra unas jornadas, cada año en una provincia aragonesa, muy interesantes, en las cuales estos grupos se conocen, se forman y se representan. Bueno, estoy aquí, estoy en la 3. Pasaríamos un momento a lo que ya sería el mundo profesional y haremos una pequeña y primera reflexión sobre los estudios. Pregunta, los que piensen que sí, tarjeta blanca, y los que piensen que no, tarjeta negra. ¿Existe la opción de un bachillerato de artes en Aragón? Sí, tarjeta blanca, no, tarjeta negra. ¿Vale? Si la respuesta mayoritaria ha sido sí, y es sí, ¿vale? Es decir, hay bachillerato artístico tanto en Zaragoza como en Huesca como en Teruel. Cuando llegamos a ese punto, podemos elegir ciencias, letras o bachillerato artístico o todas las mixturas que existan. Y dentro del bachillerato artístico hay centros donde se especializan un poco más en artes escénicas. En el caso de Zaragoza, el Pedro de Luna. Hay centros que se especializan más en artes plásticas, en Zaragoza, por ejemplo, la Escuela de Artes, y hay centros un poco mixtos, como puede ser el Bachillerato Artístico del Goya, donde tocan un poco todo. Y también en Huesca y en Teruel existe bachilleratos artísticos. Es decir, tendríamos la posibilidad, este bachillerato luego te permite presentarte exactamente igual a la selectividad, a la EBAU, perdón, o como se llame ahora, y te permite exactamente igual acceder a la universidad. Lo que pasa es que durante 2 años, digamos, pues has hecho un poco algo, no sé, que te aporta más o que te interesa más si te quieres dedicar a este mundo. O, por ejemplo, si te quieres dedicar a otro, quieres estudiar Derecho, pero te interesa conocer cómo funcionan las artes escénicas. Eso os lo cuento porque mi hija hizo el bachillerato artístico en el Pedro de Luna y, por ejemplo, nos contaron en una de las reuniones que una de las mejores notas del año anterior, del curso anterior en la EBAU, la había sacado una persona de artes escénicas que quería estudiar Derecho, pero que quería, y fijaros qué cabeza para un adolescente, quería especializarse en Derecho aplicado a las artes escénicas. En temas como el management, como las sociedades o el mundo empresarial ligado a las artes escénicas. Curioso. Vamos con la música. Hay conservatorios, ¿vale? Ya sabéis que hay unas enseñanzas que se llaman elementales, que son de 4 años, y las profesionales, que es lo que antes se llamaba el grado medio, que ahora se llaman enseñanzas profesionales, que son 6 años. En Teruel, tanto en Teruel como en Alcañiz, hay elementales y profesionales. En Zaragoza tenemos elementales, profesionales y tendremos el grado superior, el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en Zaragoza. Y luego hay centros privados homologados. Y en Teruel, tanto he dicho Teruel, y en Huesca también, elementales y profesionales. Es decir, el superior
que equivaldría a todos los efectos a una titulación universitaria, es el que se cursa en Zaragoza. Y tanto en las 3 provincias hay posibilidad de estudios reglados y oficiales de música. Con la danza ya empieza un poco a flojear el tema porque, ojo, siempre, luego hablaremos un poco que el haber estudiado no quiere decir que seas un profesional, pero el grado profesional se imparte aquí en Zaragoza y luego hay bastantes centros privados repartidos por todo el territorio. Una pregunta de tarjeta blanca o negra, y esta es complicada. ¿Se pueden hacer estudios oficiales, es decir, que nos conduzcan a una titulación con validez académica de teatro en Aragón? Repito, ¿vale? Tarjeta blanca o negra, estudios oficiales que tengan validez académica de teatro en Aragón. Efectivamente, la respuesta, ¿veis? Sabéis mucho más de lo que pensáis, la respuesta es no. Y es una pena. Es una pena. Para mí es una de las grandes penas de este territorio. No es posible tener un título con validez académica. Es verdad que existe la Escuela Municipal de Teatro aquí en Zaragoza, que funciona bien y que lleva muchos años formando a extraordinarios profesionales del teatro aragonés. Es decir, el tener un título en el bolsillo, como todos sabemos, no lo es todo. Entonces, pese a no tener un reconocimiento académico, la Escuela Municipal de Teatro ha formado y forma a los grandes actores y las grandes actrices de Aragón. Pero sí que es una pena que no se haya conseguido dar ese paso más en tener, como en Cataluña, el Instituto de Teatro, o como en Madrid la RESAD, o como ya en muchas comunidades autónomas, la posibilidad de tener un grado superior o un grado universitario en teatro, bien en interpretación, bien en dirección, bien en dramaturgia. Porque la Escuela de Teatro de Zaragoza, que está muy bien, forma fundamentalmente para la interpretación. Y en todo lo demás, pues bueno, digamos que sí que es una gran cantera de actores, hay que reconocerlo, pero la formación no es oficial. Además, podemos ir a escuelas privadas como el Teatro de la Estación, en Las Esquinas, en Arbolé, también con unas estupendas plantillas de profesores que nos dan una muy buena formación. En el circo ocurre lo mismo, es decir, no hay titulaciones oficiales, aunque la Asociación de Malabaristas de Zaragoza, la AMZ, lleva muchos años ejerciendo fundamentalmente en Zaragoza una extraordinaria labor de formación y de tutorización. Tienen un centro, una sede muy bien equipada para artes circenses y como además son personas buenas y generosas, si voy yo mañana, alguien me va a explicar cómo subirme a un mástil, lo conseguiré o no lo conseguiré, pero vamos, se intenta. Como decíamos, la formación no lo es todo. Es decir, igual que puede haber y hay personas que no han estudiado albañilería y que son fabulosos albañiles, ¿vale? Puede haber personas sin títulos académicos, pero que por su valía personal acaben haciendo un casting y acaben siendo seleccionados y acaben ejerciendo como profesionales. Empieza ya la dura vida del artista de artes escénicas, que pasa por 2 cosas, o el ser contratado por alguna de las compañías o por algún grupo de los que existen, o bien montarte tu propia empresa, tu propia asociación, ser autónomo e intentar lidiar contra lo que luego hablaremos. Es muy difícil en Aragón vivir únicamente de las artes escénicas en vivo. La mayoría de las personas, incluyendo músicos, lo compatibilizan con la enseñanza, con la docencia, ¿vale? Y muchos con otros trabajos. Por desgracia, el mercado es el que es, no es muy grande y las posibilidades de trabajar son las que son y no son muy grandes. Entonces, esto es una reflexión que haremos. Mundo amateur, mundo profesional, y quiero hablar un poquito de un mundo muy interesante que es el mundo de la cultura comunitaria, que no sé si conocéis, es más desconocido. Aquí iríamos a formas, a entidades que lo que buscan es que la ciudadanía ejerza ese derecho a participar en las artes escénicas, el derecho a la inclusión y a universalizar la práctica cultural, sobre todo para los colectivos que más dificultades tienen. Existe
aquí en Zaragoza, en Aragón, perdón, una red que se llama la Red Cuenco de Cultura Comunitaria, de la que forman parte, y ahora ya sonará más, Pares Sueltos. ¿Os suena? Pares Sueltos es una compañía, un colectivo de danza que une a personas con plena capacidad física con personas con discapacidad física. Como he dicho, y Maquinaria, de la cual se han derivado Zonas Comunes y el Mar del Norte, la Escuela del Circo Social, que ya le he nombrado, o el Festival Trayectos, que este sí que os sonará más. Es este festival de danza en espacios urbanos que se hace año tras año en Zaragoza. Todas estas entidades que no solamente producen para exhibir, sino que hacen que la gente participe, que la gente reflexione. Por ejemplo, en el Festival Trayectos no solamente son las actuaciones maravillosas de danza en la calle, sino que hacen trabajos con colegios, con entidades sociales y hacen un trabajo de cultura comunitaria muy bonito que a veces se pone en escena y a veces no, pero que es valiosísimo. La financiación de las artes escénicas. ¿De dónde sale el dinero en Aragón para las artes escénicas? Pues fundamentalmente del sector público, es decir, de nuestros bolsillos, y luego se reparte a través del sector público, ¿vale? Tiene en Aragón un enorme peso, es decir, tanto como agente que contrata, como agente que subvenciona, que ayuda, que patrocina, ¿vale? Las artes escénicas en Aragón se sostienen mucho por el sector público, en un modelo que es común en general a toda España, es decir, el gran peso del sector público en artes escénicas y que es muy diferente al de otros países. Nace un poco de la transición y un poco de ese momento en el cual las administraciones tenían que hacerse eco de lo que los ciudadanos reclamaban. Entonces los ciudadanos reclamaban cultura y querían ver cosas. Entonces las administraciones tomaron un poco el liderazgo de promover y de contratar. Pero ese liderazgo sigue existiendo. Como ejemplos, pues se dan subvenciones y ayudas a la producción teatral, musical, audiovisual, se dan ayudas a giras, se dan ayudas para los festivales que hablaremos, que se organizan por el territorio, se dan ayudas para las salas privadas, tanto ayudas autonómicas como ayudas estatales, y luego existe, ¿le suena a alguien la Red Aragonesa de Espacios Escénicos? Bueno, pues es una red en la que estamos veintitantos ayuntamientos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, que nos posibilita el poder contratar buena parte de lo que contratamos, ¿vale? Esta red, el ayuntamiento pone una parte del dinero, el 40% aproximadamente, la Diputación Provincial pone el 30% y el Gobierno de Aragón pone el 30%, ¿vale? Entonces esto hace que determinados ayuntamientos podamos hacer lo que estamos haciendo. Es decir, la financiación pública es muy importante y de momento, y mientras no exista otra posibilidad, tenemos que seguir pidiendo financiación pública, porque es que de momento no existe otra posibilidad. ¿Hay salas privadas? Sí. ¿Funcionan bien? Sí. Sí, funcionan estupendamente. También con cierto apoyo y también pues currándoselo muchísimo. Es decir, es para montarles un monumento. A ver, y haré una pregunta. Espacios para actuar, lugares para actuar. En principio, en las artes escénicas puedes actuar en cualquier sitio. Es decir, como hemos dicho, lo importante es que es en vivo, pero es cierto que no todo se puede hacer en todos los sitios y que determinadas cosas requieren como mínimo una toma de corriente, un sitio para cambiarnos y maquillarnos, ¿no? Y a veces una tarima y a veces muchísimo más, ¿vale? Entonces, de aquí viene pues, la necesidad de espacios escénicos donde poder realizar las artes escénicas. Espacios cubiertos. Zaragoza, os cito algunos, el Auditorio, el Palacio de Congresos, los teatros de titularidad municipal, fundamentalmente el Principal y el Teatro del Mercado. La red de centros cívicos aquí realiza una labor nuevamente encomiable, es decir, tanto porque sujeta y apoya al tejido amateur, también porque en la medida de las posibilidades programa
espectáculos profesionales. Y dentro de la red de centros cívicos hay algunas profesionales maravillosas que realizan unas programaciones con muy poco dinero estupendas. Y luego los teatros privados en Zaragoza, Arbolé, Teatro de la Estación y Teatro de las Esquinas son los más famosos y los más conocidos y reconocidos. Y luego salas de música privadas, que hay bastantes también en la ciudad. Pregunta, ¿habéis ido a alguno de estos sitios durante el último año? Tarjeta blanca sí, tarjeta negra no. Vale, mayoría de sí, algún no, pues bueno. Y ahora, los que habéis ido, ¿alguien ha ido como actor, como actriz, como cantante? ¿Alguien ha hecho algo en alguno de estos espacios? Tarjeta blanca. ¿Vale? Hay algunas personas que habéis utilizado como agentes los espacios públicos, está muy bien, o privados. ¿Conocéis algún espacio escénico de la provincia o habéis estado en algún espacio escénico de la provincia de Zaragoza? De la provincia sí blanco, no negro, perdón, sí blanco, no negro. Vale. Hay personas que habéis visitado otros espacios. ¿Me podéis decir alguno, por ejemplo? El Teatro Reina Sofía de Zuera. ¿Alguno más? Estupendo. ¿Alguno más? El Teatro de Bellas Artes de Tarazona, muy bonito también. Bueno, pues efectivamente en la provincia de Zaragoza hay bastantes teatros de titularidad pública. Algunos son teatros históricos muy bonitos, rehabilitados, y otros son teatros de nueva planta, como puede ser el caso del de Utebo, por ejemplo. Y, curiosamente, os voy a contar dos curiosidades. En la provincia de Zaragoza hay dos salas privadas, pero cuando os diga dónde están, vais a flipar. El Corral de García está en Santa Eulalia de Gállego y la Sala Gato Negro está en Murillo de Gállego. Las dos salas privadas más importantes de la provincia de Zaragoza están en la comarca de la Hoya de Huesca. Por estas curvas que hacen los mapas, es decir, Santa Eulalia y Murillo es provincia de Zaragoza, pero es comarca de la Hoya de Huesca. Entonces es muy curioso porque mucha gente, de hecho, piensas que están en Huesca, ¿no? Y bueno, sus directores son personas muy vinculadas con la provincia de Huesca, pero curiosamente están en la provincia de Zaragoza. A ver, los que conozcan algún espacio escénico de Huesca capital, que levanten la blanca. Algún espacio escénico de Huesca, muy bien, que sería, por ejemplo, el Teatro Olimpia, el precioso Teatro Olimpia, Matadero, centro que ahora se llama Centro Cultural Benito Moliner. Sí, Huesca tiene el teatro fundamentalmente, ¿vale? El Teatro Olimpia, que es un precioso teatro histórico rehabilitado de titularidad privada. Por cierto, el Teatro Olimpia es privado. Y luego dos espacios, el Benito Moliner o Matadero, de nueva, o sea, rehabilitado pero de nueva planta, y el Centro Cívico Perpetuo Socorro, donde también se hacen bastantes cosas. Y de la provincia de Huesca, si os ocurre algún teatro o algún espacio escénico, ¿a alguien? ¿Algún pueblo, alguna...? Exactamente, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Jaca. Barbastro, Sabiñánigo tienen estupendos auditorios, bastante nuevos y muy bonitos. Y luego hay un espacio privado, que a ver si caemos. A ver, la compañía aragonesa más conocida y reconocida internacionalmente. Avizanda, la casa de los títeres de los titiriteros de Binefar, ¿vale? No deja de ser curioso que la compañía aragonesa más conocida y reconocida mundialmente sea de la periferia, que encima han hecho en la periferia de la periferia de la periferia un proyecto que es la Casa de los Títeres, que si no habéis ido, id, por favor, porque merece mucho la pena. Es un sitio con la magia que ellos tienen, llevada a rehabilitar prácticamente no solamente unas casas para hacer una serie de espacios
un pequeño teatro, un museo de los títeres, una residencia de artistas, sino que con esto y con su savoir-faire le han dado vida a Bizanda. Realmente le han dado un gran empujón. Y ya nos vamos a Teruel. ¿Conocemos algún espacio escénico de Teruel capital o de Teruel provincia? ¿Vale? ¿Cuál sería? El Teatro Marín de Teruel, estupendo teatro. De la provincia, Andorra, Alcañiz tienen unos teatros. Sí, el de Alcañiz es precioso, es un teatro histórico rehabilitado muy bonito. Y Andorra tiene una sala nueva que está, bueno, ya no es nueva, pero que les costó mucho hacerla. Para ellos fue como una apuesta de mucho trabajo, de muchos años, y que funciona muy bien. Bueno, hablamos un momento también, siguiendo por este panorama por todo el territorio, de la única feria de artes escénicas que se celebra actualmente en el territorio aragonés, que es la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. ¿Vale? ¿Qué son las ferias y para qué sirven? Bueno, pues su propio nombre lo indica, una feria como la feria de muestras, ¿no? ¿Para qué sirve? Por un lado, como la feria de muestras, para que el público en general, el público oscense, pueda ir a ver espectáculos durante varios días, pero por otro lado, las ferias tienen una importante labor comercial, es decir, sirve para que los posibles compradores, es decir, los que nos llaman programadores, vayamos también a ver durante una semana un montón de espectáculos y bueno, veamos cuáles se pueden ajustar a nuestras posibilidades. Además de ver espectáculos en una feria, hay momentos en los cuales nos encontramos con las compañías de teatro, música y danza que nos vienen, se llaman, bueno, tienen diferentes nombres, todos ingleses muy feos, ¿vale? Encuentros en los cuales nosotros nos sentamos y ellos vienen y nos cuentan y nos entregan dosieres, etcétera. Bueno, las ferias son muy importantes y ya os digo que una de las más reconocidas la tenemos aquí en el territorio aragonés. En tiempos hubo una súper interesante entre Alcañiz y Caspe, que por desgracia desapareció y fue una auténtica pena, porque era una feria únicamente de producción aragonesa. La Feria de Huesca es internacional, con lo cual hay producción aragonesa, pero hay producción de todo el Estado y hay producción internacional. Vienen compañías extranjeras también. La Feria de Teatro de Alcañiz era solamente de producción aragonesa y fue muy importante. Es una pena que se dejase perder el proyecto. Hablábamos antes de proyectos que se dejan perder, este es uno. Bueno, y ya iríamos a el gran espacio escénico por excelencia, que es la calle, el aire libre. Y nos iríamos a todo lo que sucede durante la temporada de buen tiempo, incluso durante alguna temporada de mal tiempo, en las calles. Que por un lado son las fiestas patronales, acabamos de vivir unas, y por el otro lado son los festivales. ¿Vale? Dentro de las fiestas, vamos a diferenciar un momento, fiestas patronales. Son muchas cosas, ¿vale? Son muchas cosas. Se nos han ido un poco de las manos, hay que reconocerlo, pero hay que reconocer que para el mundo de las artes escénicas son fundamentales, porque es uno de los grandes mercados, uno de los grandes momentos de actuar. Por desgracia, y sobre todo en el mundo rural y en el mundo rural deshabitado, hay muy poco dinero y muy pocas posibilidades y muy poca gente. Entonces, ¿cuándo programan? En fiestas. Es así. ¿Qué programan? Pues bueno, pues evidentemente la verbena, la sesión para los jóvenes, el no sé qué, pero programan artes escénicas, una actuación infantil, un cuentacuentos, una actuación de música para los mayores, programan artes escénicas. Incluso las orquestas de bolos son artes escénicas, o sea, es música en vivo, ¿vale? Sí, son orquestas, son artes escénicas. Y luego, otro tipo de fiestas que también tiene una gran importancia en la presencia de las artes escénicas serían las fiestas históricas, las recreaciones históricas. Por ejemplo, las bodas de Isabel en Teruel, la famosa fiesta en torno a los amantes de Teruel. Han sido muchas cosas, han pasado muchas cosas que no es el momento de comentar, pero es cierto que para la ciudad de Teruel ha sido un gran momento
Un gran momento de vivir una recreación histórica en la que todos somos actores, ¿por qué no? Y todos nos vamos al siglo XIII a vivir allí una historia de amor fallida, pero también se representa, como bien sabéis, diferentes momentos de las bodas de Isabel durante esos días y previamente, ahora se hace también la partida de Diego, es decir, se hace un previo. En esta gran representación de artes escénicas hay un equipo profesional que realiza el casting y la dirección, y luego hay un equipo amateur que es la que realiza la puesta en escena, ¿vale? Las fiestas históricas, las recreaciones históricas también son una excelente oportunidad para actuar y son el vívero del que han nacido bastantes de los grupos de teatro y música de Teruel, que aunque pensemos que no, hay grupos profesionales de teatro y de música en Teruel, ¿vale? Y las bodas de Isabel han sido un semillero y un acicate para estos grupos. Y ya os pregunto, ¿conocéis festivales culturales de todo tipo en Aragón? Festivales de los que se desarrollan durante el verano. Si es que sí, tarjeta blanca. Y seguro que los que decís que no, cuando os diga alguno, los conoceréis. Por ejemplo, en Zaragoza capital, Trayectos Danza, que es un festival de danza, que hemos dicho, de danza en la calle, o, por ejemplo, lo que hemos comentado al principio, el Vive Latino, ¿vale? Es un gran festival de música. En Zaragoza provincia tenemos, os cito algunos ejemplos, el Festival de Veruela, de música, que lleva desarrollándose muchísimos años. Os doy un ejemplo en Huesca capital. Ahí estamos con el desaparecido Periferias, que ahora parece que se está convirtiendo en otra cosa. Bueno, pues algo se está haciendo. Y en Huesca provincia tenemos varios festivales históricos como Pirineo Sur, uno de los más antiguos, de los más importantes, con una enorme repercusión económica, que además surgió, curiosamente Pirineo Sur, aunque ahora no nos lo parezca, surgió de una reflexión muy sesuda y muy avanzada para su época. Es decir, sobre una reflexión sobre la frontera que nos separa, las fronteras como los Pirineos, pero que también nos unen, porque para los valles pirenaicos los Pirineos es también un nexo de unión. Es decir, ellos pasan a Francia y los de Francia vienen continuamente. Entonces, Pirineo Sur nació en base a esta idea del mestizaje y de las fronteras que existen pero que no existen, y nació también, curiosamente, como un revulsivo para qué hacemos durante el mes de julio, que no hay turistas todavía en un valle del Pirineo. Ahora, vamos, cualquiera que piense en esto diría, pero si Pirineo Sur van miles de personas, pero al principio fue un festival muy pionero. Y el Sona, que lo ha sustituido, en parte, porque se sigue haciendo. Luego tenemos un festival que abarca las 3 provincias, que este sonará, el Festival de los Castillos, ¿vale? Que celebró este año su 7ª edición en torno a 13 fortalezas aragonesas, de Zaragoza, de Huesca y Teruel, con fortalezas como algunas más o menos conocidas, Añón del Moncayo y Novallas, que se incorporaban. En la provincia de Teruel, Valderrobres, Albalate del Arzobispo y San Agustín. En Zaragoza, Grisel, Añón, Alfajarín y Llueca, Mesones de Isuela, Novallas, Jarque y Sádava, y Loarre y Fraga en Huesca. A su vez, había otros festivales de los castillos, de los que luego hablaremos, pero digamos que se ha ido un poco diversificando. Y ahora, voy a nombrar festivales y a los que os suenen, levantáis la tarjeta blanca. Igual a alguno no suena a nadie, no pasa nada. El Polyphonic Sound Festival de Barbastro, ¿hay alguna tarjeta blanca? El Festival Castillo de Aínsa, conocido y reconocido. Estoy nombrando los que aparecen en la web del Gobierno de Aragón, ¿vale? O sea, hay muchos más, pero por coger una base. Uno que se llama Pirineos Classic y Jazzetania de jazz, ¿vale? El Festival de Música y Cultura Pirenaica PIR en Ansó, Huesca, menos conocido. El Festival de Ribagorza Clásicos en la Frontera, Festival de Música Clásica muy interesante. El Nocte de Graus, el Festival de Artes Escénicas Nocte de Graus, gran festival.
el Pirineo Sur, ya lo he nombrado tantas veces que yo creo que ahora son a todos. Otro de los más antiguos, tal vez el más antiguo, desde luego, el Camino de Santiago, Festival Internacional de Música Camino de Santiago. Este es un festival fabuloso que se celebra en diferentes localidades del Camino de Santiago. Santa Cruz de las Heros, Verdún, Hechos, Iresa, Jaca, hay varias actuaciones, Varós, en fin, Bailo. Periferias de Huesca, ya desaparecido. El Poborina Folk, ¿vale? Pobo de la Sierra, Teruel. Hablaremos de Teruel, tierra de festivales, porque aquí hay un fenómeno muy curioso. El Festival de Reggae de La Gata va junto en Zaragoza, no es tan conocido. Otro antiguo y magnífico, el Curso y Festival de Música Antigua de Daroca. Este nos suena a todos. El Gaire de Pancrudo, Teruel. También merece mucho la pena acercarse alguna vez al Gaire. Es un gran festival. El Puerta al Mediterráneo, Mora de Rubio y los Rubielos de Mora, que antes formaba parte de los castillos. El Festival Castillo de Alcañiz. Y el Festival de Música en Vivo de Berbela, que lo hemos nombrado. Vale. Bueno, curioso el tema de Teruel, ¿vale? Curioso el tema de Teruel. Teruel es tierra de grandes y estupendos festivales. Y es curioso porque muchos de ellos se celebran en sitios pequeñísimos, pequeñísimos, pequeñísimos. Y con una gran involucración de la población. Es decir, el Gaire, por ejemplo, que es el que he nombrado porque es el más conocido, es un festival de circo, música y teatro que se hace en un pueblo, en Pancrudo, en Teruel, en un pueblo muy pequeñito, que tiene una programación excelente y que tú ves, vamos, acudimos muchas personas a ver la programación del Gaire porque está muy bien, pero también ves a la gente del pueblo haciendo cosas como vendiendo bocadillos, no sé qué, o sea, preparando una comida popular y realmente para mí eso es alucinante. Bueno, pues hablaríamos entonces del mundo de los festivales como un lugar en el que la exhibición es muy importante, que ocupan un lugar fundamental, sobre todo durante la etapa de buen tiempo, y que tienen una enorme importancia para el sector de las artes escénicas. Porque, como os decía, y os repito, vivir de las artes escénicas en Aragón es muy complicado, ¿vale? Hay compañías y hay empresas que llevan muchos años y asociaciones que llevan muchos años trabajando mucho y muy bien, pero hay muchas que se han ido en el camino. Hay muchas que, por ejemplo, la crisis del COVID fue muy dura para el mundo de las artes escénicas y recuperarse ha sido muy complicado. Y bueno, realmente viven en una incertidumbre y en una precariedad continua. Yo soy muy defensora, que a veces parece que... Pero es que realmente, vale, las administraciones apoyamos y aportamos, pero aportamos tarde y mal. Y lo digo, soy una administración, ¿vale? Tuvimos hace poco una sesión en la Asociación Procura en la cual una persona nos quería hablar de un tema que se llama la extemporaneidad de las ayudas. Es decir, si yo celebro un festival en febrero y sé que me han concedido la subvención en noviembre y me la pagan en enero del año siguiente, he tenido que adelantar de mi bolsillo todo ese dinero. Y esto no puede ser. No puede ser. Es decir, tenemos que luchar para que esto no sea, es decir, para que el apoyo se haga con carácter bianual, para que estas personas no tengan que acabar, y cito datos ciertos, pidiéndole dinero prestado a la familia o hipotecando tu casa porque has organizado un festival y todavía no tienes el dinero y la gente necesita cobrar porque la gente tiene sus gastos. Y han venido a actuar aquí y tú te has comprometido a pagarles y no les puedes pagar porque no te está llegando el dinero de las administraciones. Es muy complicado. Y aún así tenemos supervivientes. He cogido el catálogo
de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos. Y he hecho como un pequeño... Ojo, en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos no están todos los que son, ¿vale? Faltan sectores, como puede ser el pop rock, que prácticamente no está representado, porque se programa más bien en fiestas, entonces no forman parte del catálogo y tal. No están, por ejemplo, los grupos de tributos, o no hay demasiada música de nueva ola o música electrónica, no hay, ¿vale? Pero sí que hay bastantes. Voy a nombrar y rápidamente al que le suene que levante la tarjeta blanca. Música tradicional aragonesa, ¿vale? Os digo todo el catálogo de la RAE. La banda de gaitas de Boto Aragonesa, ¿suena a alguien? ¿Vale? Viella Nuey, sobreviven. Dulzaineros del Bajo Aragón, bien. Gaiteros del Raval. Hay un grupo que se llama Idoipe, que hacen una fusión de música tradicional aragonesa y música electrónica, son menos conocidos, pero está muy bien. La Chaminera. La Chaminera tienen un proyecto nuevo en Verdún, en la Hoya de Huesca, que también merece mucho la pena conocer. Si en algún momento os podéis acercar, es una cosa que ha partido de ellos dos, de Ángel y de Toche, pero que es una preciosidad. La Orquestina de Fabirol, Mosicaires, Cicután, Toyo Gavarrús y Olga y los Ministriles, antiguo Hato de Foces. Vale. Bueno, antiguo no es antiguo porque es otra formación, pero bueno. Música de raíz, pero no aragonesa. Amancay y Almagato. Amancay y Almagato en esta maravillosa película La Estrella Azul, ¿vale? Salen en varias ocasiones porque ellos fueron muy amigos y muy protagonistas de la etapa argentina de Mauricio Aznar, para que nos entendamos. Chinachana, estupendos. O Carolan, el mantel de Noa, música irlandesa. El ensemble Alinte, hacen música sefardita. Comando Comare, flamenco. Laura de la de los Laureles, flamenco. Mabuse y los Compayos, rumba. Y Paco Cuenca, que también es de flamenco. Antigua, clásica y lírica. Sigo con el catálogo, ¿vale? También para que os hagáis idea de la cantidad de gente aragonesa que estoy nombrando. Son todo grupos aragoneses, es decir, me he ido solamente a la parte del catálogo aragonesa. Ana Isabel Serrano Sanz, una soprano. Aragón barroco, Tempo Justo, Camerata Lírica de Aragón, el Cuarteto de Saxofones Ciudad de Sabiñánigo, Pilar Armalé, ¿vale? Una de las figuras más interesantes de la actual... Yo no sé si meterla en clásica o dónde meterla, porque es inclasificable. Ensemble 21, Eugenia Boix, una soprano. Fundación García Esteban, La Guirlande y Proyecto Musética. Solistas y cantautores. Ariadna Redondo, Vicky Lafuente, extraordinaria. Chata Flores, que hace hip hop. Chema Bello, Cuti Bericaz. Bueno, Cuti Bericaz es un musicazo. Es decir, yo siempre digo que de los que estoy nombrando hay personas que si no vivieran en esta comunidad serían mucho más famosas porque los hay excelentes. Gabriel Sopeña, bien. Isabel Marco, María José Hernández, María Confusión, Pato Badián, vale. Mixto, animación, humor, música. Los artistas del gremio, los gandules, muy divertidos. A capela, B vocal y vocal tempo. Vale, vocal tempo son menos conocidos, pero son
excelentes. Son un grupo de músicos que además en uno de estos concursos de la televisión se quedaron ganadores, pero en un concurso de estos de Tu cara me suena o Viva la voz o alguna cosa de estas, hace unos años. Son de origen cubano y residen en Zaragoza y son un grupo de música a capela extraordinario. De jazz, Blue Valentine, Huesca Big Band, Jazz for Fun, Joaquín Pardinilla y Moncayo en todas sus formaciones. Vale. Vamos con la danza. Aquí Miguel Ángel Berna, compañía Miguel Ángel Berna. La MOF. Ana Continente. Violeta Borruel. Pues hace un trabajo muy interesante. Yo os lo digo también para que, merecen todos mucho la pena. Beatriz Cubero, María Castro, Pablo Pérez, Violeta García, compañía de danza. Nada, nos suenan a casi todos Miguel Ángel Berna y la MOF, que es verdad que son las dos grandes compañías de danza que tenemos en la comunidad. Las otras compañías son mucho más pequeñitas, pero vamos, también. Circo. El circo aragonés está últimamente en auge. Es decir, en estos momentos es uno de los sectores más potentes y más innovadores de las artes escénicas en Aragón. Son compañías, en su mayoría, bastante jóvenes, algunos no tanto, pero vamos. Y ya os digo que está en un momento de una gran eclosión. Lo que os decía de la Asociación de Malabaristas de Zaragoza. Cito, a lo de ya, Atmósfera, Arturo Peliagudo, La Raspa, Capicúa. Bueno, pues compañía Capicúa, por ejemplo, es una compañía que, si las veis, no se os olvidará y las habréis visto. Son dos hermanas gemelas. Son de Huesca, pero actúan en bastantes sitios. Entonces, lo de Capicúa viene porque realmente las estás viendo y es como si estuvieran actuando a través de un espejo. Es maravilloso. Aparte, son unas excelentes cirqueras. De Click, compañía de Click, Cirteani, Edumanazas, Nox Trasladamus, Producciones Kinser y Seón. Creo que ya no me dejo ninguno de... Ah, sí, Sweet Chili Circus Company. Vale. Teatro. De estos sí que os van a sonar la mayoría. El Gato Negro, Alberto Castillo Ferrer. Menos es... Haz Teatro, que tiene una obra de teatro que se llama Chiquilladas. ¿No? Biribú Teatro. Algunas son compañías jóvenes, no muy conocidas. Corral de García, Espantanublos de Teruel. De Teruel es que no nos suena nada. Poica Teatral de Teruel. El Tranvía Teatro, Teatro de la Estación. ¿Vale? Factory Producciones. Es una productora teatral. Son gente bastante joven que están haciendo unos trabajos muy chulos en Aragón. Facultad Mermada. Lagarto Lagarto, de Huesca, Nasú, Teatro Chimoche, vale, Teatro del Alma, Teatro del Temple. El Temple es muy conocido y también muy reconocido tanto en Aragón como fuera de Aragón. Teatro Imaginario, Alfonso de Sentre, Teatro Indigesto, teatro de improvisación, muy bueno. Viridiana, Centro de Producción Teatral de Huesca, también una excelente labor. Zazurca, Artes Escénicas de Huesca. Y Zootropo Teatro, Mariano Las Heras. Vale. De animación a la lectura es un campo muy importante, tenemos muy buenos cuenteros y cuenteras. Voy a citar solamente a tres: Maricuela, ¿os suena? Cristina Verbena y Binomio, Educación y Teatro, también. Muy bien. Bueno, perdonad por el tocho, pero la idea no es leeros una lista
sino la idea es que veáis qué riqueza, qué cantidad tenemos, ¿vale? De teatro he citado a 25 compañías profesionales de teatro. Animación infantil. Almozandia. Pues Almozandia hacen un trabajo muy chulo. Calidoscopio. Unos grandes veteranos han cumplido 30 años de compañía. Compañía La Pulpa, que tiene un espectáculo que se llama Bombea. Grupo Pachavales, ¿no? Habana Teatro en Huesca. Conrasmia, Teatro Rural. Una compañía mixta, la he metido aquí, pero igual no tendría que estar aquí. Micrópera, ¿os suena? Vale. La PAI, promotora de acción infantil. Y Coscorrón, banda de animación. También. Bueno, la PAI, la promotora de acción infantil, que he visto pocas manos levantadas, es una compañía fundamental en el teatro aragonés. Por desgracia, algunos de ellos se están empezando a jubilar ya, porque es una compañía muy veterana. Y para que os hagáis idea, los que hayáis podido ir con niños este año al Río y Juego, al gran espacio este que se monta en la Expo, ¿vale? Ese espacio de juego libre para niños, que es una pasada, es una idea de la PAI, que durante muchos años la ha estado haciendo en diferentes sitios. Yo recuerdo el Parque Torre Ramona, luego que fue el Parque de los Insectos en Delicias, y luego finalmente en el espacio, en el recinto Expo, que se ha convertido en uno de los sitios, bajo mi punto de vista, más interesantes y más bonitos para visitar durante las fiestas, junto con el Parque de las Marionetas. Ojo, que vaya pedazo de proyecto también, que lleva a cabo una asociación de empresas que es ARES, una asociación de empresas de artes escénicas aragonesa. Títeres de adultos. Aquí solamente voy a citar a dos: Javier Aranda y José Mateos. Vale, pues si podéis, quedaros con estos dos nombres. Javier Aranda hace un tipo de títere que le llama títeres metafísicos, ¿vale? Fabuloso. Y José Mateos es un actor joven que ha hecho un espectáculo muy divertido, iba por el segundo espectáculo y que, bueno, promete. Títeres para adultos. Títeres para la infancia. Teatro Arbolé. Teatro de Medianoche. También han cumplido 30 años. Títeres de la tía Elena. Títeres sin cabeza. Y Titireteros de Minefar. Vale. Aquí los más famosos, los más conocidos son Arbolé y Titireteros de Minefar. Títeres de la tía Elena es una excelente compañía. Elena Millán es una maravillosa titiritera. Además de ser una maravillosa titiritera, es una maravillosa constructora de títeres a la que le encargan trabajos de toda España, porque sus títeres son únicos. Y bueno, yo siempre se lo digo, que es que el tema es que es muy hippie, no se sabe vender, pero es fabulosa, es fabulosa. Humor. Cito algunos. Diego Peña, ¿vale? Fabiolo Rafa Maza, perdón. Hello Yoli, es que, bueno, por Hello Yoli no se le conoce, es Yolanda. Jaime Ocaña y Belladona Teatro. Vale. Magia. Mariano La Vida, Fibi Cibiac, Pepín Manzo, que hace un poco de todo, música, animación, teatro. Tiene también una sala privada, ¿vale? El Sótano Mágico, enfrente de San Pablo, con una programación de magia muy interesante que no había nombrado. Merece mucho la pena. Rubén Díaz, que es un joven mago. Bueno, pues en total os he nombrado 124 grupos de artes escénicas aragoneses en este rápido listado. Y faltan muchos, porque falta todo lo que sería el mundo del pop rock, el mundo de los DJs, los tributos, la jota, que nos incluye en el catálogo de RAE, las corales, que nos incluyen en el catálogo de RAE, o las bandas de música, que normalmente no son profesionales, pero que tampoco se incluyen en el catálogo. Es decir, que posiblemente este número se podría multiplicar por 3. ¿Vale? Problemas.
Y ahora vamos con la parte más reivindicativa. Como os he dicho, es un sector muy precario, ¿vale? Muy precario porque hay mucho talento, y esto lo diré delante de un pelotón de fusilamiento, por mucho que digan lo contrario, hay mucho talento, hay excelentes músicos, excelentes actores, actrices, directores, escenógrafos en esta comunidad, pero hay muy poco mercado. Es decir, está el gran mercado de Zaragoza capital y luego está, como os he dicho, la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, está todo el tema de festivales y de fiestas patronales que hemos nombrado, ¿vale? Pero realmente no todo el mundo puede actuar en todos los sitios. Es decir, una gala lírica, ¿podríamos hacerla en una plaza de toros? Sí, pero necesitaríamos una producción que nos costaría más que la gala lírica. Entonces, al final acabamos pues haciéndola en una sala si tenemos una sala, en la iglesia si tenemos una iglesia y, sobre todo, qué presupuesto tenemos, ¿vale? La provincia de Zaragoza tiene un problema añadido, ¿vale? Que es que existían unas ayudas para programación cultural de la Diputación de Zaragoza, pero estas ayudas desaparecieron porque fueron absorbidas por una cosa, no sé si alguno trabajáis en la administración, que se llama el Plan Plus, que es un plan único de subvenciones. De forma que los municipios en este Plan Plus igual pueden pedir para asfaltar una calle que para arreglar un camino, que para hacer un festival. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas pidiendo para asfaltar la calle y arreglar el camino, ¿vale? Y te olvidas del festival. Entonces, ha sido, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza este tema ha sido bastante doloroso. Y un poco ya os preguntaría qué podemos hacer. Es decir, qué podemos hacer para que toda esta gente que ha recibido toda esta formación o que vive en el mundo amateur pero que quiere actuar, consiga ejercer este derecho, no solo a ver, pero este derecho a actuar y este derecho a participar y opinar. Bueno, yo os diría que lo primero, y creo que sois un público súper respetuoso, segurísimo, acercarnos con respeto siempre al trabajo de artes escénicas. Nos puede gustar, nos puede no gustar. Podemos haber acertado, podemos no haber acertado, ¿no? Pero aquí hay una persona, aquí no, pero vamos, hay unas personas que se han formado, que te están intentando ofrecer lo mejor de su vida en este momento y que de alguna forma pues vamos a intentar, sobre todo si es al aire libre, ya lo sabemos, apagar el móvil. Si vamos con niños, tenerlos tranquilos con nosotros, vigilados, no sentarlos en la primera fila e irnos nosotros con el móvil a 20 kilómetros para que sea el artista el que tenga que hacer el trabajo de guardería, ¿no? Y las personas que habéis hecho artes escénicas sabéis lo complicado que es a veces gestionar este tipo de situaciones, sobre todo en las actuaciones en directo. Entonces, al aire libre. Acercarnos siempre con respeto al trabajo del artista, me guste, no me guste, luego ya pensaré, ya opinaré, pero bueno, seguro que lo hacéis. En la medida de nuestras posibilidades, consumir cultura. Es decir, y nuestras posibilidades, sobre todo para los que vivís en una gran ciudad, son inmensas. Es decir, tengas dinero, no tengas dinero, por suerte en una gran ciudad tienes muchas oportunidades de ver conciertos gratuitos, de ir a un centro cívico donde solamente tienes que haber reservado la entrada previamente, y hay mucha programación libre y gratuita, y bueno, pues estar un poco informados e intentar consumir para que no haya salas vacías, ¿vale? Para que las personas que programamos no nos desanimemos o no sintamos que fíjate tú, esto tan bonito y solamente han venido 25 porque había un partido de la Champions, ¿vale? Bueno, tener un poco sentido del territorio. Somos la mayoría de los que estamos aquí zaragozanos, o bien de nacimiento o bien de residencia, pero tenemos que pensar en Aragón, ¿vale? En todo el territorio. Y si esta militancia a la que os invito es importante en la ciudad, esta militancia a la que os invito es súper importante si me voy a mi pueblo a pasar el fin de semana.
Si hay una actuación, vamos a intentar, aunque estemos en una comida familiar, vamos a intentar ir, vamos a intentar acudir, vamos a intentar valorar lo que se hace en el territorio, porque realmente es muy difícil programar artes escénicas fuera de los sitios donde hay medios y recursos. Y entonces, cuando una comisión de fiestas, cuando una asociación de vecinos, cuando una asociación de ama de casa, cuando alguien se anima a organizar algo, vamos a intentar darles apoyo y sustento a los artistas, pero también a los organizadores. Porque en el mundo rural y en el mundo rural aragonés, sobre todo, van a ser siempre personas voluntarias, para las que nuestro ánimo o nuestro aplauso, nuestro reconocimiento es muy importante para los artistas, pero también para los organizadores. Desarrollar un sentido crítico para todo, crítico, empático, diría yo. Es decir, reclamar, pedir, exigir a las administraciones que cumplamos con nuestra parte, apoyar a los artistas en sus reivindicaciones, no verlos como una padilla de piraos que no hacen más que llorar y que siempre están pidiendo ayudas, porque realmente también ayudamos a otros sectores. Ayudamos al sector del automóvil cuando hace falta, con los planes estos de cambiarse de vehículo. Se ayuda al sector de la ganadería, se ayuda al sector de la pesca, se ayudan a un montón de sectores económicos y nos parece bien, nos parece correcto. Porque entonces a veces ponemos en duda que se ayude al sector artístico y especialmente al sector del espectáculo. ¿Por qué nos parece mal que ellos pidan ayudas, que pidan subvenciones, que pidan ser programados? Tenemos que tener sentido crítico, pero al mismo tiempo pues un poco una cierta empatía, porque ya os digo que sus vidas no son fáciles. Y cuando nos toca organizar, como es mi caso, o como puede ser el vuestro en algún momento, pues atender lo mejor posible las necesidades que las artes escénicas requieren. Es decir, como mínimo, agua, un sitio para cambiarse, un enchufe, una persona que te reciba y que te dé la mano cuando llegas, que te diga, aquí está el enchufe, aquí está el baño, el teatro está limpio, la sala está limpia, o perdona, está un poco sucia, pero es que no nos ha dado tiempo a limpiarla. Alguien que te reciba y alguien que se despida de ti, que te diga, me ha gustado, o qué pena que haya habido poca gente, o ha sido una maravilla, ha sido un lujo tenerte, en fin. Cuando nos toca organizar, cuando nos toca ser a nosotros los que acogemos, atender lo mejor posible. No sé si os toca alguna vez leerte bien lo que necesitan, intentar conseguirlo. Si no lo puedes conseguir, decir, mira, pides 1000 vatios, pero solamente tengo 750. ¿Te sirve? Pues sí, pues no, vale, pues ya intentamos hacerlo de otra manera, ¿vale? Y eso es todo. No sé si me he pasado mucho de hablar. Bueno, y ahora os toca a vosotros preguntar, decir, opinar. Bueno, un poco me he pasado. Muchas gracias, Pilar, por este repaso abrumador por las artes escénicas aragonesas. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero todavía tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Vemos en la sala si hay primero y si no, pues en los seguidores online. Sí. Una de las cosas que yo veía, lo hacía la Diputación de Teruel, no sé últimamente si lo hacen o no, que parece que debe ser parecido a lo que hacía Zaragoza, era todo el que quería sumarse a un plan, digamos, de actividades que luego iban a solicitar los ayuntamientos. La mitad del importe lo pagaba la Diputación y la otra mitad el ayuntamiento o la asociación o la comisión de fiestas que fuese y demás, ¿no? De tal manera que solamente pedía, pues, si se necesitaban sillas, agua, todas esas cosas, escenario, no escenario, y dinamizó mucho porque el personal, con un importe que era muy limitado, hacía que grupos de jota, de cuentacuentos, de todos, se activasen y podía ser de una misa a un festival de jotas o a una charanga o a un teatro, cualquier cosa. Yo creo que eso sería muy importante que desde las diputaciones, quizá, o podría ser del Gobierno de Aragón, que lo ejerciesen con el fin de dinamizar todos esos grupos provinciales que si no, quizá no tengan mucha salida.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. La Diputación de Teruel ejerció durante muchos años una labor de tutela sobre la producción cultural del propio Teruel, y esa labor de tutela ha sido muy importante, es cierto. Y yo creo que en una comunidad tan desequilibrada territorialmente como es la nuestra, el papel de las administraciones tendría que ser sobre todo en intentar potenciar el talento local y mejorar ese desequilibrio. Sí. Allí, Elena. Todos los espectáculos. Sí, es decir, a ver, todos los espectáculos que se realicen, digamos, en vivo y en directo, no grabados. Es decir, por ejemplo, una drag queen, por poner un ejemplo, sería artes escénicas. Sí, las revistas artes escénicas, sí. O sea, he citado las más conocidas o las más reconocidas culturalmente, pero bueno, sí. Mi pregunta es que es un poco animalista. Los espectáculos con animales, vaquillas, volados, corridas, eso... No se consideraría un espectáculo de artes escénicas. Tiene un ritual, pero no se considera las artes escénicas. No, porque no se interpreta ¿Alguna más? Miguel, ¿hay alguna pregunta online? Sí, de Ángel Cortés. Pregunta, en primer lugar, hay 3 preguntas. Rápidamente, dice, me gustaría pulsar la opinión de la ponente al respecto de la desaparición de 2 dignos escenarios, como fue el anfiteatro del Rincón de Goya y, aún peor, el esperpento de acabar con el Teatro Fleta, un escenario con una de las mayores cajas escénicas de Europa. Bueno, pues mi opinión, una gran tristeza, sobre todo el caso del Fleta, que sí que lo conozco mejor que el Rincón de Goya, porque además se hizo todo del revés. Es decir, en el caso del Fleta queríamos montar un gran teatro y nos cargamos un gran teatro. Es decir, lo interesante del Fleta no era la fachada, que es lo que se ha conservado mal sujeta. Lo interesante del Fleta era el espacio interno, que era un espacio interno magnífico. Bueno, efectivamente la palabra esperpento sería la que mejor definiría esto, que para mí es un desastre, porque además sigue siendo una cicatriz en el centro de Zaragoza, y sin que veamos en ningún momento unos visos de que esto vuelva a arrancar o vuelva... Ahí es donde es verdad que la ciudadanía tendría que ser reivindicativa y decir, oye, es que esto lleva 30 años así. ¿Qué idea lleváis o qué idea no lleváis? ¿No? Haz las juntas, que nos quedan solo un par de minutos. Vale, pues otras 2 cuestiones. Una, ¿qué le parece que Aragón no cuente con una orquesta sinfónica nacional y que el Conservatorio y la Escuela de Música y Teatro Municipales aguanten a trancas y barrancas, mientras que en la etapa Rudy Boleas se disolviese el Ballet de Zaragoza dirigido por Arantxa Argüelles, eso sí, para traer al supuestamente pederasta Michael Jackson, que para eso sí que hubo perricas? Y también le gustaría que valorase hasta qué punto la puesta en marcha definitiva de la televisión autonómica aragonesa, el que costase tantos años, haya podido perjudicar al desarrollo de las artes escénicas en Aragón. Madre mía. Bueno, de lo primero, en política cultural todo es una cuestión de objetivos. Es decir, digamos que las administraciones tienen... O sea, deciden qué es lo que quieren, ¿vale? Entonces, si quisiéramos tener una orquesta sinfónica, la tendríamos. La tendríamos porque habría un objetivo y habría habido unos gestores que hubiesen articulado bien esto. Es verdad que sostener únicamente con fondos públicos una orquesta, un ballet y tal, es muy complicado, muy complejo, pero otras comunidades lo hacen, la nuestra lo podría hacer. Es decir, con la cantera que hay, efectivamente, es que lo ha expresado muy bien, nos gastamos un auténtico pastón y nadie lo cuestiona en traer a tal o a cual artista, y en cambio sí que cuestionamos que exista un ballet en la ciudad sostenido con fondos públicos, o que haya una orquesta sinfónica. Es que estoy totalmente de acuerdo, no puedo decir otra cosa. ¿Respecto a la tele? Respecto a la televisión, al retraso de la televisión, ¿cómo pues pudo afectar? si el retraso de la televisión aragonesa influyó
en las artes escénicas, pues ahí sí que no tengo una opinión. Es algo que nunca me había planteado realmente. Es que no puedo decirlo porque le tendría que dar una vuelta en mi cabeza. Gracias. Bueno, pues justo a la hora en punto. Muchísimas gracias. Gracias a la Caja Rural de Aragón, Diputación de Zaragoza y Universidad de Zaragoza. Y sobre todo muchas gracias a Pilar Mas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias.